Aviso. Proyecto Barrera no es un archivo SCP-001. Los datos del Proyecto Barrera se representan a sí mismos como un archivo SCP-001, tienen todas las protecciones de un archivo SCP-001, solo pueden ser leídos si se ingresan en el sistema de la Fundación como un archivo SCP-001, y solo pueden ser accedidos o comprendidos por el personal de la Fundación con acceso a archivos SCP-001. Sin embargo, todos los datos clasificados en Proyecto Barrera son de origen extrauniversal. Ninguno de los siguientes datos ha sido creado o alterado por ningún miembro conocido de la Fundación. El origen de este archivo es igualmente desconocido. Actualización. El 29 de junio de 2018, todos los datos del Proyecto Barrera fueron eliminados del sistema de la Fundación por medios desconocidos. Simultáneamente, todo el personal perdió la memoria de la existencia de los datos. El 3 de septiembre de 2018, los datos del Proyecto Barrera fueron restaurados en el sistema de la Fundación, con cambios significativos. También se restauraron las memorias personales de la iteración anterior, pero no con suficiente detalle para recrear el original. Hasta ahora, la investigación no es concluyente. Se aconseja al personal autorizado que lea con precaución. El juramento de la Fundación. Afirmamos que somos la Fundación original y verdadera. Representamos la realidad principal, la línea temporal original e inalterada. Nuestra humanidad debe ser mantenida por encima de la humanidad de cualquier habitante de las líneas temporales espejo. La supervivencia de la realidad de la línea principal siempre será primordial sobre la supervivencia de cualquier línea temporal espejo, o de cualquier otro universo paralelo o alternativo. Somos la Fundación, la base sobre la que se asienta toda la realidad. Por el bien de todos nosotros, no podemos fallar. Esta declaración debe ser jurada por todos los líderes militares y civiles de la Fundación. También la juré. Documentación principal. Objeto. SCP-001. Proyecto Barrera. Clasificación del proyecto. Taumiel. Procedimientos especiales de contención. El secreto absoluto es necesario para la plena realización del Proyecto Barrera. La desinformación se centrará en la exploración de universos paralelos con fines de investigación y protección. Los sistemas de contención esotérica se utilizarán como precaución secundaria. La administración actual afirma, y ordena, la continuación del Proyecto Barrera sin importar el posible costo o consecuencias. Procedimiento operativo estándar para el Proyecto Barrera. 1. El motor Altis se utiliza para crear un grupo de líneas temporales espejo, que se definen como líneas temporales artificiales construidas por la Fundación Prima exclusivamente para el Proyecto Barrera. 2. Se modifican las líneas temporales espejo, utilizando eventos de reestructuración controlados de clase CK e inserción directa de agentes a través de viajes interdimensionales a los puntos deseados de la historia. 3. Se monitorean las líneas temporales espejos y se analiza la integridad estructural de la realidad. 4. Se seleccionan líneas temporales con un alto nivel de integridad para su estudio continuo. Las líneas temporales con un nivel de integridad deficiente se designan como líneas temporales de blindaje. 5. Los agentes proxy atraen la amenaza a una línea temporal escudo, realizando comúnmente rituales anómalos desarrollados por sistemas de contención esotérica con el fin de asegurar la selección de objetivos por la amenaza. Nota. Dado que el viaje directo viajar a las líneas temporales escudo es necesario para el proceso, se utilizan agentes colaboradores proxy, ocasionalmente con un pequeño número de agentes de la Fundación como supervisión. Los agentes proxy son todos espejos, normalmente personal de la Fundación correspondiente tomado de las líneas temporales espejo. A cambio, sus líneas temporales locales están protegidas de la amenaza, mientras dure la cooperación. 6. Los vectores son recolectados y distribuidos a las líneas temporales vecinas seleccionadas. Nota. Los vectores son elementos de la línea temporal escudo inicial, como una persona, un animal o un objeto, que han servido como focos de energía ritual. El efecto de usar vectores es atraer la amenaza a muchas líneas temporales a la vez, haciendo que el proceso de atracción sea significativamente más eficiente. El elemento estándar actual es el suelo de la línea temporal escudo inicial, que representa tierra de cementerio, una sugerencia muy acertada de una instancia espejo colaboradora de la Reina Negra. 7. Todas las líneas temporales escudo son evacuadas por cualquier agente de la Fundación y, cuando sea factible, por agentes proxy, y monitoreadas hasta que sean destruidas por la amenaza.
Este proceso se repite continuamente para asegurar que la amenaza se mantenga indefinidamente alejada de la realidad principal. Descripción. SCP-001, también conocido como Proyecto Barrera, es un método para proteger la realidad de las amenazas existenciales actuales. El personal crea líneas temporales espejo, las altera para descubrir métodos para derrotar las amenazas y, en última instancia, desvía las amenazas más grandes, especialmente la amenaza primaria conocida como la amenaza y/o el gusano, para destruir estas líneas temporales de espejo en lugar de la realidad de la línea principal. Cada una de las otras líneas temporales en las que la Fundación existe fue creada por el Proyecto Barrera. Eso no puede ser verdad. ¿Puede ser así? Precursores del Proyecto Barrera. El Proyecto Barrera se originó a partir de varios proyectos de ingeniería de anomalías creados en Datos Borrados, en particular Altis, Primer Ataque y Futuras Perspectivas. Altis. Informe del Proyecto Altis. Nombre en clave del proyecto. Altis. Proyecto. PRIAL. Objetivos del proyecto. Crear con éxito un motor de creación multiversal mediante el uso de ingeniería anómala, y utilizarlo en beneficio de la Fundación. Descripción del proyecto. El proyecto Altis es la ingeniería y desarrollo de un motor de creación multiversal, que permite a la Fundación crear realidades artificiales adyacentes a la realidad principal. El motor Altis es capaz de crear un número potencialmente infinito de dichas líneas temporales espejo. Originalmente, el proyecto Altis tenía la intención de crear fundaciones espejo para ayudar a la fundación de la realidad principal. Las fundaciones espejo se enfrentarían a varios desafíos que podrían dar una idea de la realidad principal, y las fundaciones espejo exitosas serían visitadas por agentes de la línea principal de la fundación y se establecería una conexión organizacional. En última instancia, muchas fundaciones espejo ayudarían a la realidad de la línea principal a defenderse de las amenazas existenciales desde el exterior. Estos aspectos del proyecto Altis fueron archivados permanentemente, debido a la falta de uso directo contra el gusano. El motor Altis se utiliza ahora casi exclusivamente bajo el nombre de Proyecto Barrera. Primer ataque. Informe del proyecto Primer Ataque. Nombre en clave del proyecto. Primer Ataque. Proyecto. PRIPRA. Objetivos del proyecto. Crear con éxito un arsenal de armamento anómalo de uso militar contra agentes extraños. Descripción del proyecto. El proyecto ha sido suspendido permanentemente. El proyecto fue aprobado previamente, junto con numerosos programas similares, debido a los temores de una posible guerra anómala abierta, y a la presión del ala militar de la Dirección de la Fundación para la investigación activa sobre las capacidades ofensivas y defensivas directas del armamento anómalo. El proyecto dio como resultado el descubrimiento de El Gusano. Entrevista con el director de B. Johnson, me acuerdo de él. Ahora está muerto. Primer Ataque. Comienzo del registro. Bueno, Primer Ataque era solo un programa armamentístico glorificado. Ahora parece pintoresco, ¿eh? Hace mucho tiempo que no nos preocupábamos seriamente por las amenazas que venían de casa. Estás en el lado de los jóvenes, ¿verdad? ¿Estabas aquí cuando aún teníamos miedo de la insurgencia? No lo estaba. Honestamente, incluso en ese momento, Primer Ataque no era nada nuevo. Acumulando armamento anómalo. Por favor. Habíamos dominado 914, y ya estábamos descifrando. Datos borrados. Pero Primer Ataque fue el proyecto favorito del mes del General Boe. ¿Sabes lo que eso significa? Recuérdamelo, si no te importa. Acceso a cualquier SCP que se te ocurra. Empezamos con los favoritos del viejo, por supuesto. Solo los primeros números, una cosa del ego, ya sabes cómo eran estos generales. Las pruebas cruzadas eran la moda en ese momento, algunos de los generales sentían que no estábamos progresando lo suficientemente rápido con los proyectos de investigación individuales, y que podíamos aprender más rápido dándonos las anomalías unos a otros, como mi hija haciendo que sus muñecas se besaran. Tal vez no incluyas eso en la transcripción, ¿de acuerdo? En ese momento, estábamos haciendo pruebas cruzadas con 002, 033, 044, 090, y... ¿cuál era el de la niña estrella? 134, creo. No creo que ella supiera lo que hacíamos con ella. Si alguna vez se lo contaron, no lo sé. Ya no me dejan tener acceso a esos archivos.
En cualquier caso, no creo que nada de eso importe ahora. Ese tipo de pruebas cruzadas chifladas ya no ocurren más, creo que porque alguien en comando notó que las realidades espejo realmente estables típicamente no están rompiendo literalmente cada anomalía bajo el sol hasta que su universo implosiona en una bola de estupidez. ¿Qué te parece eso, no anotes eso tampoco. Censurado. Se enfadará conmigo por difundir opiniones impopulares. La verdadera razón por la que Primer Ataque cambió todo es porque, gracias a Bowie, pudimos probar armas anómalas en realidades vecinas. Ya sabes, las realidades vecinas que solíamos tener. Tú, tienes tu informe justo ahí, ¿verdad? Gamma Aleph, 6 y Epsilon Samek, 4, ¿verdad? Correcto. Epsilon Samek, ese es el que realmente fue mal. Usábamos esa para simular defensas contra amenazas extradimensionales. Los últimos agentes extraños, ¿sabes? Realmente provocó un alboroto con generales de cierto tipo, si sabes a lo que me refiero. Bowie nos consiguió la aprobación para construir una instalación de pruebas en Epsilon Samek, especialmente para anomalías extradimensionales. Eso fue lo último que hizo por nosotros antes de distraerse con un objeto más nuevo y brillante. Creo que intentaba hacer un ejército de clones con 0.76 o algo así de vergonzoso. Quizá esté en tu informe. No estoy autorizado para saber eso, director. Cierto. Supongo que no entiendo por qué no te dejan saber eso si te dejan saber lo de Barrera. Bien, estoy seguro de que no es completamente arbitrario como la mitad de los borrados en nuestros archivos o algo así. De todos modos, pasaron 2 años. No conseguimos hacer mucho sin que Bowie se encargara de los cambios, pero todavía nos quedaban muchas pruebas cruzadas por delante. Estábamos probando un arma horrible que obtuvimos de una prueba cruzada de un SCP que sería ilegal ahora fuera de la realidad espejo, y el equipo que nos monitoreaba comenzó a reportar algunas lecturas realmente extrañas. ¿Extraño en qué sentido? Contaminación extradimensional, dijeron. Al principio no lo tomamos en serio. Ni siquiera dejamos de hacer pruebas. Luego siguieron llamándonos, a lo largo del día, cada vez con más pánico. Al final de la semana todo nuestro proyecto estaba en espera. Dereificación de la realidad, lo llamaban. Toda la realidad se estaba desmoronando bajo nuestras narices, durante meses, y apenas lo habíamos notado. Imagínate escuchar sobre eso, imagina que nunca has oído hablar de algo como el gusano. Lo siento, se supone que tengo que decir eso en voz alta ahora. Es más bien una cuestión de percepción mental. Lo estilizaremos en mayúsculas en el registro. Es muy amable de tu parte, supongo. Estaba diciendo que, no sabíamos que las realidades podían desmoronarse en ese momento. No literalmente. Metafóricamente, seguro, como sabíamos sobre la decadencia del vacío de clase K, o como sea que lo estén clasificando ahora. Teníamos protecciones contra eso, incluso para entonces. Las leyes de la realidad dejan de funcionar, hacemos nuevas leyes. Pasara lo que pasara, sobreviviríamos, aunque la humanidad no lo hiciera. El fallo de la realidad, creo que es de clase ZK, era puramente teórico. La mayoría de nosotros no creíamos que pudiera suceder. Gracioso, ¿verdad? De todos modos, nos cagamos encima. Nos sacaron de Epsilon Samek, y no nos dijeron nada durante un mes. Todo ese tiempo, pensamos que era nuestra culpa. Como si hubiéramos volado demasiado cerca del Sol, pero no fuimos nosotros los que caímos a la Tierra. Todas estas pruebas cruzadas, y finalmente encontramos la que hizo que la realidad de otro se desmoronara. Es gracioso, ¿verdad? Sentirse culpable por la muerte de una realidad, y en estos días atravesamos universos espejo como papel higiénico. Ahora puedes ver por qué. ¿Dónde estaba yo? Bien, el final de Primer Ataque. Después de un mes, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y nos sentimos mejor, por un instante, hasta que nos dijeron el resto. La verdad es que la situación era peor. Si hubiéramos tenido razón, habría sido la única realidad que se ha ido. Pero la realidad se estaba cayendo a pedazos porque se la estaban comiendo. Siendo destruida. Como quieras llamarlo.
siendo desreificado por una fuerza externa. La amenaza. El gusano. Y, sí. Éramos los siguientes. Fin del registro. Evaluación del incidente Realidad Epsilon Samet 4 y realidades vecinas, extracto. La investigación de la contaminación extradimensional en la realidad Epsilon Samet 4 reveló que el origen son numerosas grietas en la matriz del espacio-tiempo base de la realidad. Cada desgarro crecía a un ritmo exponencial. Los intentos de cerrar estas grietas fueron abandonados debido a la aceleración de la formación de grietas y a la contaminación de realidad cruzada. La realidad Epsilon Samet 4 fue sellada después de una orden de emergencia, resultando en la pérdida de varios miembros del personal contaminados. Aproximadamente 4 días después del sellado de la realidad Epsilon Samet 4, toda la realidad desapareció abruptamente de todas las matrices sensoriales extradimensionales. El equipo de evaluación consideró inicialmente que se trataba de un incidente aislado causado por una fuerza anómala desconocida. Luego, como se informó anteriormente, se repitió un patrón similar de eventos en la realidad Gamma Aleph 6, seguido por otras 7 realidades adyacentes bajo observación, véase los anexos. Los efectos son hasta ahora inconsistentes con fenómenos conocidos u objetos SCP. Sin embargo, durante la destrucción de la realidad Gamma Aleph 6, los detectores de onda integrados lograron registrar las ondas de avance causadas por una entidad desconocida entrante. Poco después, todos los detectores en la realidad Gamma Aleph 6 fallaron simultáneamente. Los compuestos de perfil de onda construidos a partir del incidente indicaron una probabilidad menor a 99% de una entidad singular, con patrones de actividad consistentes con el movimiento dirigido en lugar de la casualidad aleatoria. El equipo de evaluación concluyó que esta entidad era responsable de la destrucción de la realidad Gamma Aleph 6 y de las realidades vecinas. Futuras perspectivas. Informe del proyecto Futuras Perspectivas. Nombre en clave del proyecto. Futuras Perspectivas. Proyecto. PRIFUP. Objetivos del proyecto. Determinar con éxito la naturaleza de la amenaza responsable de la destrucción reciente de las realidades vecinas, y evaluar el peligro actual y futuro para la Fundación y la realidad principal. Descripción del proyecto. El proyecto está en curso, intentando evaluar más a fondo la amenaza. A partir de los datos recogidos por los primeros equipos de evaluación, el equipo de investigación combinó el modelo Heisenberg-Riemann con sistemas de monitoreo esotérico continuo de la realidad para analizar el patrón de las desapariciones de la realidad. Los resultados indicaron una alta probabilidad de que la realidad principal sea víctima de la desreificación de la realidad en los próximos 15 años. Se autorizó la información oracular para determinar exactamente cuándo se vería afectada la realidad principal, lo que finalmente ocurrió en menos de un mes antes del escenario de fin de la realidad previsto. El proyecto Barrera fue creado en respuesta al informe inicial de Futuras Perspectivas. Barrera. Informe final del proyecto Barrera previo a la ejecución. Nombre en clave del proyecto. Barrera. Proyecto. Privar. Objetivos del proyecto. Proteger con éxito a la Fundación y a la realidad principal de las amenazas actuales, principalmente a la entidad denominada el gusano. Descripción del proyecto. En de 1900. Una votación del Consejo O5 fusionó a todo el personal perteneciente al proyecto Primer Ataque, proyecto Futuras Perspectivas, y otros 17 proyectos bajo una nueva directiva singular llamada Proyecto Barrera. Los especialistas en contención esotérica de Barrera no pudieron identificar ninguna forma de contener directamente a el gusano. Sin embargo, descubrieron métodos para atraer a el gusano a líneas temporales específicas, utilizando técnicas rituales que alteran el mundo e incorporan aspectos tecnológicos complejos y anómalos. Después de un debate que duró años, una votación del Consejo O5 aprobó el uso del motor Altis para crear líneas temporales sacrificatorias para detener a el gusano. Las bases de la estrategia de invasión extradimensional desarrollada bajo Primer Ataque, combinada con la inteligencia proporcionada por Futuras Perspectivas, se ampliaron aún más a fin de crear métodos para preparar los plazos de los candidatos para la inserción de los activos de la Fundación y la manifestación ritual. Barrera se implementó con carácter de emergencia con iteración X. La amenaza. Documentación recuperada.
El proyecto Futuras Perspectivas, en sus primeras etapas, amplió la investigación de la amenaza a los archivos existentes de la Fundación. Se descubrió que varios documentos en posesión de la Fundación, recopilados de múltiples realidades, contenían referencias no reconocidas anteriormente a la entidad identificada como responsable de la destrucción de la realidad en curso. De estos documentos surge la actual designación de la entidad como el gusano. Taujet, 9. Realidad Taujet, 9. La epopeya de Laturias. Contexto. Una epopeya heroica que describe las hazañas del mítico rey héroe de la especie del autor. Y Laturias pasó a través del velo más allá para batallar con los hijos del vacío, y el primer hijo del vacío se alzó el gusano, el que vive en medio, limpiador de reinos, y el valeroso Laturias se adelantó, resplandeciente el rey blanco y el gusano se batieron, y hasta el día de hoy Laturias sigue luchando a la guerra interminable de nuestros sueños. Alpha Cellin, 12. Realidad Alpha Cellin, 12. Analetas de Omniseian. Un estudio. Contexto. Un ensayo religioso que discute varias cuestiones predominantes en la fe del autor. Zidragi opina que Hunyad es un relato alegórico, nada más que una idea destinada a incitar a los fieles a la acción. Sin embargo, el pensamiento ortodoxo sigue siendo inflexible en cuanto a que se trata de un hecho real. Mi propia investigación en el área no es concluyente. No tengo ninguna duda de que Mardrash creía que era cierto, y su legendaria previsión es bien conocida hasta el día de hoy. Sin embargo, otros errores en el canon han sido descubiertos antes, y es ciertamente posible que Mardrash haya cometido un error. Es notorio que su obsesión con los Besari ha manchado su escritura en otros lugares, y ellos juegan un papel central en su versión de Hunyad. Podría ser que su obsesión con los destructores nublase su juicio aquí. Omega Alamet 1. Realidad Omega Alamet 1. Mito de la creación Satrali. Contexto. Recuperado de una dimensión alternativa de la Tierra, este mito de la creación se origina en una tribu inexistente de las estepas de Asia Central. Desde ese día en adelante, Kisan y Hyuliu ya no eran hermanos, sino enemigos mortales. Así comenzó la guerra que enfrentó a hermano contra hermano, Dios contra Dios, y nadie pudo contemplar la terrible batalla que libraron. Los hijos del Padre Luz y de la Madre Vacío no se rendirían, y no podrían rendirse el uno al otro, porque la suya era la batalla de toda la creación. Kisan, bendecido con la celeridad de su padre, podía superar casi cualquier cosa, pues la luz es la criatura más rápida de todas. Hyuliu, bendecido con la fuerza de su madre, podía superar casi cualquier cosa, ya que al final todos deben sucumbir al vacío. Sin embargo, cuando se usan uno contra el otro, ninguno de los dos puede ganar, y ninguno puede ceder. Es entonces cuando Kisan y Hyuliu esculpieron a todas las criaturas de las tierras para luchar entre sí, ya que su batalla era la batalla de toda la existencia. Todas las criaturas nacidas deben luchar, porque ninguna escapará a la guerra de la creación. Así como Kisan y Hyuliu lucharon, así también el halcón y el gorrión, así también el ciervo y el lobo. Y en las estrellas, la guerra continúa, porque los guerreros de Kisan y los gusanos de Hyuliu deben someterse a la voluntad de sus amos y a una guerra sin fin. Todas las criaturas continuarán hasta el día en que el sol caiga en el océano, las estrellas se desvanezcan del cielo, y por fin, no haya más batallas que librar, ni más tierras que conquistar. Es entonces, y solo entonces, cuando terminará la batalla de los dos hermanos, pero nadie puede decir con certeza quién ganará. Así se ha dicho, y así será. Sitaf, 4. Realidad Sitaf, 4. El Códice Taum capítulo 18 versículo 12. Contexto. El texto es de un conjunto de escrituras religiosas atribuidas a un reconocido vidente y místico de esta realidad. Este texto fue descartado de la ortodoxia religiosa por sus temas controvertidos. Al final de todas las cosas es el principio, y al principio de todas las cosas es el principio del fin. Para ver cómo podemos encontrar significado en el presente, debemos ver el fin, y dejar al descubierto sus lecciones. Es aquí, y solo aquí, donde encontraremos nuestra última y única verdad. Lo ves ante ti, ¿no es así? Muerde la carne fría y vacía, y siente el vacío interior. No nutre. La angustia, la lucha y el lapsus final. Todo fue para nada. El ciclo ha continuado una y otra vez, pero es aquí, donde se rompe la cadena, donde la verdad de su vacío total nos devora por completo. Lo he visto todo. He visto cómo generación tras generación se eleva, prospera, declina y cae. Lo he visto todo en el futuro, donde pueden pasar eones, y sin embargo nadie se da cuenta de la verdad cuando nuestros hermanos y hermanas en el cielo comienzan a caer de sus pedestales celestiales construidos de arena y mentiras.
Lo he visto como todos ellos son arrancados del cielo como un granjero que ozaba sus cosechas en otoño, y con tan poca malicia. He visto las luces de la casa del cielo centellar y, lenta pero seguramente, apagarse una por una. Las estrellas ya no bailan en el gran salón, y la música del baile eterno se ha desvanecido hasta convertirse en un silencioso susurro, que pronto será silenciado para siempre. Lo he visto en todos los cielos que son posibles, y sé que es la única verdad que nos espera cuando nuestro propio viaje debe llegar a su fin. Cuando los dioses hayan caído de sus tronos y la luz nos haya dejado en el vacío. Cuando los gusanos se arrastren a través de nuestras entrañas podridas y la guerra se haya cobrado otra víctima sin sentido, por fin comprenderemos la verdad suprema. No quedará nadie que llore por nuestra muerte. Archivo SCP. La siguiente documentación está obsoleta, pero es relevante. Objeto. SCP. Se aplica la designación especial. Clasificación del objeto. Keter. Llamar a esto Keter realmente muestra nuestro completo fracaso de imaginación. Si esto es Keter, ¿cómo puede ser otra cosa? Estuve allí durante las discusiones. ¿Deberíamos crear una nueva clase para esto? ¿Apolión? Tal vez prima. Pero espera, ya que lo contenemos de forma fiable, tal vez sea Euclid, o tal vez un puto seguro. Procedimientos especiales de contención. Contención continua mediante el uso del proyecto Barrera. Descripción. Anteriormente llamado amenaza existencial principal alfa. Renombrado por la votación del Consejo O5 a El Gusano. ¿Por qué fue necesario una votación del O5? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Basado en una selección de recomendaciones proporcionadas por sistemas de contención esotérica. El gusano en adelante denominado la amenaza, es una entidad extradimensional que destruye realidades/líneas temporales. Nos decimos a nosotros mismos que las volveremos a reconstruir, un día cuanto tengamos el poder. Traeremos de vuelta todas las realidades destruidas, todas las bajas a lo largo del camino, pero ¿cómo puede ser esto otra cosa que no sea un ruido moral autojustificado? Se conoce poca información. Incluso la descripción extradimensional está técnicamente en duda. La amenaza nunca ha sido percibida directamente de ninguna manera. Sin embargo, sus efectos están bien documentados, gracias al proyecto Barrera. Cada línea temporal afectada pasa por varias etapas de colapso de la realidad, con síntomas que van desde la desaparición de lugares físicos hasta la desaparición de varias leyes de la física. Finalmente, la línea temporal se desintegra por completo. En la actualidad, no se ha detectado ni analizado ningún mecanismo por el cual la amenaza cause estos efectos, y la amenaza nunca ha sido percibida directamente por ningún medio. La recopilación de información esotérica, notablemente a partir de líneas temporales espejo, ha sugerido que la amenaza solo destruirá o consumirá líneas de tiempo que exhiben una pobre integridad estructural. Como mínimo, la amenaza parece evitar las líneas temporales con una buena integridad estructural, a excepción de la intervención externa. Aunque la tasa de éxito caso por caso es variable, los procedimientos del proyecto Barrera han tenido hasta ahora una tasa de éxito del 100% en mantener la amenaza alejada de la realidad principal. ¿Cómo sería una tasa de éxito del 99%? La amenaza se suele llamar el gusano fuera de este documento. Hasta tú sabías que esto era estúpido. Los sistemas de contención esotérica sugieren que el gusano es la terminología apropiada por las siguientes razones. El término es uno de una selección de términos con resonancia psíquica transdimensional, que aparecen directa u oblicuamente en mitos de realidades vecinas evaluadas por el proyecto Futuras Perspectivas. Un gusano es percibido popularmente como una criatura inferior a los humanos, lo que otorga una forma diferente de resonancia psíquica que puede ayudar en el cambio de perspectiva de toda la realidad, lo que potencialmente permite que finalmente sea mejor comprendida por las mentes humanas. Oh, sí. Un gusano es algo que se cae y muere en la acera cuando llueve, algo sobre lo que se puede pisar con el talón de una bota. Un gusano es algo que podemos manejar. ¿Cómo funciona esto? ¿Ha salvado una sola línea temporal? ¿Ha hecho siquiera una pizca de diferencia? La estilización El gusano se basa en la recomendación de que la amenaza debe ser subestimada y tratada como lo suficientemente importante como para dedicar recursos organizativos básicos. La amenaza también es una terminología aceptada, ya que el término ya está demasiado establecido para ser eliminado por completo. Cierto. Los agentes de la fundación principal deben considerar la terminología requerida la amenaza o el gusano como parte de los sistemas de contención esotérica. La fundación no tiene otra forma de controlar la amenaza aparte del proyecto Barrera.
incontrolada, la amenaza eventualmente destruirá la mayoría o todas las líneas temporales creadas por el proyecto Barrera, y luego alcanzará y destruirá la realidad principal. O si lo estábamos reabasteciendo de combustible atrayéndolo continuamente a nuevas líneas temporales. ¿Y si los informes de la minoría son correctos, y ya podría haberse quemado en el vasto vacío entre las realidades? Nota. Las afirmaciones de que el proyecto Barrera ha aumentado el poder de la amenaza, al crear muchas líneas temporales para su destrucción, no han sido probadas y se consideran extraordinariamente dudosas. Doctor. Puto cobarde. Mecanismos del proyecto Barrera. Estándares. Estándares de alteración de la línea temporal. Actualmente, las líneas temporales creadas por el motor Altis para el proyecto Barrera siempre tienen estos rasgos. Comienza como un duplicado de la realidad principal, antes de la alteración. Los objetos SCP y otros objetos anómalos siempre están presentes, aunque se crea lo contrario. La civilización conocida nunca tiene la capacidad de crear una copia exacta del proyecto Altis. En casos específicos, se permite que las civilizaciones creen anomalías similares al proyecto Altis, pero siempre se alteran las capacidades para proteger la realidad principal, incluso si esta alteración no es conocida por la civilización espejo. Los habitantes de la línea temporal espejo nunca son capaces de acceder a la realidad principal. Nota. Esta protección ha fallado ocasionalmente. Algunas notables excepciones. Entidad clasificada como SCP-3812 en la línea temporal original. Humanoide con la capacidad de ascender hacia arriba a través de los niveles de la realidad. Pasó sin afectar la realidad principal. Entidad comúnmente clasificada como SCP-1985 en muchas líneas temporales. Un dispositivo de exploración de apocalipsis humanoide. La línea temporal de origen de la instancia aún no está localizada. La instancia entró en la realidad principal, presumiblemente investigando un apocalipsis desconocido que afecta a la realidad principal, posiblemente el gusano. Desafortunadamente, el personal no fue informado adecuadamente sobre el manejo de tales circunstancias y presentó amenazas explícitas desacertadas. La instancia SCP-1985 reaccionó negativamente, y se retiró de la realidad principal a través de la autodestrucción antes de que pudiera darse la aprehensión. El mecanismo de acceso a la realidad principal no está claro, pero parece haber sido accidental. La instancia SCP-1985 no pareció darse cuenta de la importancia del descubrimiento de ninguna manera. Entidades que parecen ser espejos del equipo estándar de la Fundación utilizadas para llevar a cabo datos borrados. Las líneas temporales creadas generalmente poseen estos rasgos. La Fundación suele existir en la época moderna, excepto en casos de pruebas específicas centradas en objetos SCP, grupos de interés, etc. Habitualmente, la Fundación ha existido al menos desde los años 80, más comúnmente desde al menos los años 50 y, a menudo, desde finales del siglo XIX. La Fundación suele ser un elemento importante en la civilización de la Tierra. SCP-173 existe normalmente y está contenido por la Fundación, y se clasifica utilizando el número 173 de la base de datos, excepto en casos de prueba específicos. Los objetos clasificados como SCP suelen ser miles, y los objetos anómalos triviales existen en números demasiado altos para ser contados. La prueba inicial ejecuta un número limitado de objetos SCP, pero el límite se ha incrementado gradualmente a medida que se han creado con éxito líneas temporales espejo más estables. Los objetos típicos clasificados como SCP suelen ser de naturaleza espeluznante, reflejando la realidad principal, aunque suelen existir muchas excepciones, y a menudo pueden superar técnicamente en número a los objetos SCP percibidos como espeluznantes por su naturaleza. Las amenazas que acaban con el mundo suelen estar presentes, pero por lo general en formas que la Fundación es teóricamente capaz de contener al menos temporalmente, o sobrevivir sin contener durante un período de observación significativo. Las entradas SCP de la base de datos usualmente funcionan como la realidad principal, excepto que hay vacíos presentes. Las brechas corresponden a objetos SCP que no están presentes en esa línea temporal. Los agentes locales de la Fundación Espejo siempre explican los objetos que faltan de una manera que tenga sentido para ellos mismos, típicamente que el espacio está esperando ser llenado, o teóricamente existe, pero que tiene todo el acceso denegado. Esta alteración es para facilitar el control.
Las excepciones comunes a esta regla incluyen SCP-001, SCP-1000, SCP-2000, SCP-3000, SCP-4000, y otras entradas SCP-000 en la base de datos. Fuera de las primeras pruebas piloto, algunas de las cuales clasificaban una guitarra bipolar como SCP-1000, estos espacios del sistema se han utilizado para la experimentación de variantes clave. Los grupos de interés anómalos suelen existir y son relevantes, al menos para la Fundación. Los manipuladores de la realidad suelen existir. Esto es en parte para ayudar a cubrir la alteración de la línea principal de la Fundación para proteger las líneas temporales escudo, y en parte para proporcionar a los agentes de la Fundación espejo con desafíos impredecibles de menor a mayor envergadura de naturaleza inteligente. Creación. Transcripción de la Conferencia de Orientación de Líneas Temporales. Presentada el de 2018 por el Dr. El mismo hombre que dejó la nota al final del artículo SCP de la amenaza, por cierto. Extracto 1. Creación de la línea temporal. El motor Altis imita lo que bien podría ser el método natural de creación de la línea temporal. Es decir, nunca tendréis una línea de tiempo. Se obtienen cúmulos. Un cúmulo de líneas temporales siempre tiene una baja varianza, una alta interconectividad o, en raras ocasiones, ambas. ¿Qué significa eso? Una varianza baja significa que tenéis muchos universos espejo paralelos. Ya sabéis, al estilo de Star Trek, ¿esa referencia me hace viejo? Ya sabéis, cuando los héroes saltan a otra línea temporal y se encuentran a sí mismos, pero malvados, y con barba de chivo. A veces hay incluso menos varianza que eso, una rareza genética hace que ser zurdo sea más común que ser diestro, o el día de la independencia es un día más tarde que otra realidad. A veces no hay ninguna varianza visible. La alta interconectividad significa simplemente que las líneas temporales están muy conectadas, a través de un recorrido interdimensional de corto alcance. Probablemente el tipo más común que hemos visto son los llamados caminos, a los que a menudo se accede a través de una biblioteca de los errantes. Como ya sabéis, nosotros, la Fundación original, somos únicos en todas las líneas temporales, como lo confirma el proyecto Altis. ¿Cómo puedes confirmar algo así? Pero nosotros también existimos en un cúmulo. Solíamos visitar las realidades vecinas con bastante frecuencia, de hecho, siendo nosotros la Fundación, por supuesto. No os perdisteis un evento de clase CK. Una pequeña broma, ahí. Como decía, la realidad principal es parte de un cúmulo. Es solo que la mayor parte de nuestro cúmulo fue destruido por el gusano antes de que creáramos barrera. Nuestro cúmulo es de alta varianza, la humanidad ni siquiera existía en la mayoría de nuestros antiguos vecinos, y cuando lo hicieron, la historia era muy diferente. Nuestro cúmulo lo compensa con una alta interconectividad. Podéis ver esto con los numerosos portales anómalos que hemos contenido, tales como SCP-004. Tal vez algún día dirijamos al gusano hacia allí también, ¿eh? Sin grandes pérdidas. Otra pequeña broma. Morboso. Aunque soy un hipócrita por decirlo. Un público difícil. Integridad. Transcripción de la Conferencia de Orientación de Líneas Temporales. Presentada el de 2018 por el Dr. Extracto 2. Teoría de la integridad de la realidad. Admito que la ciencia detrás de la teoría de la integridad de la realidad está un poco atrasada. Hay un montón de valoraciones anómalas que aún no entendemos. Dicho esto, hasta ahora ha sido la mejor manera de entender cómo el gusano busca líneas temporales. ¿Qué fue eso? Sí, líneas temporales o realidades. Estos términos son intercambiables para nuestros propósitos, tomad nota. Usualmente decimos realidad para describir la realidad principal u otras realidades no artificiales, y línea temporal para describir líneas temporales espejo creadas por el motor Altis. Eso es informal, sin embargo. Voy a seguir con las realidades por ahora, si eso ayuda. El paradigma de integridad de la realidad es, obviamente, una comparación con la integridad estructural. Como que los terremotos no derriban edificios a prueba de terremotos. Sin embargo, a diferencia de los edificios, todavía no sabemos qué es lo que hace que la integridad estructural de una realidad sea más fuerte o más débil. Por lo que sabemos, el paradigma implicado por las palabras integridad estructural puede eventualmente resultar inexacto, quizás uno de vosotros sea el que nos dé un paradigma mejor. Por ahora, sin embargo, este es el único paradigma respaldado por pruebas, incluso si las obtuvimos a través de medios anómalos.
Tampoco sabemos qué es lo que causa que una realidad cambie la integridad estructural. Solo sabemos que eso sucede. Los cambios en los eventos en la línea temporal de una realidad, como los producidos por un evento de reestructuración de clase CK, pueden aumentar o disminuir significativamente la integridad estructural de una realidad. Así es como Barrera suele alterar las líneas temporales, además de los buenos y tradicionales viajes en el tiempo. Lo que también altera la integridad estructural, por cierto. Pero en realidad no necesitáis nada tan drástico. Usualmente, la integridad estructural de una realidad, y su vulnerabilidad a el gusano, aumenta o disminuye con el simple paso del tiempo. Y, sí, hemos llegado al elefante en la habitación. Al inicio del proyecto Barrera, evaluamos nuestra realidad. ¿Y sabes lo que encontramos? La integridad estructural de la realidad principal es de muy mala calidad. Y nadie, en ninguna parte, sabe por qué. ¿Y si nuestra integridad de la realidad es tan baja que fuimos creados, y mal creados? ¿Cómo sabemos que somos la primera iteración? ¿Cómo sabemos que alguna versión de nosotros no fue destruida ya? Nuestra integridad de la realidad ha cambiado desde que comenzamos el proyecto Barrera. ¿A qué? No lo sé. Eso es clasificado nivel 5. O 5 solamente, o a quien quiera que le concedan acceso especial. No me incluye a mí, una lástima. Solo sé que ha cambiado, y ha cambiado mucho. ¿Por qué? Vuestras suposiciones son tan buenas como las mías. Pero lo último que puedo decirles es que en la gran mayoría de los casos la intervención de la Fundación en una línea temporal resulta en un deterioro del nivel de integridad de la realidad. Realmente no tenemos idea de por qué esto es así, especialmente porque la intervención de la Fundación también ha dado como resultado niveles de integridad de la realidad increíblemente fuertes. Es un tema de reflexión. Tal vez algunos de vosotros lo averigüéis también. Cuando haces los cambios a medias, jodes una línea temporal. Cuando te esfuerzas más, la línea de tiempo mejora. Realmente no es tan difícil de entender. ¿Y todavía crees que no hay nada ahí fuera, mirando? El gusano puede no tener mente, pero hay algo que sí la tiene. Algunas cosas. Oh, buena pregunta. Hasta ahora, algunas miles de realidades espejo creadas por el proyecto Barrera se consideran estables, con una integridad estructural suficiente para protegerlas probablemente de la amenaza, a menos que la fundación principal la atraiga artificialmente hacia allí. Eso no ha sucedido en ningún momento recientemente, al menos, los mandamases se enfadarían mucho. Si se ha hecho antes, no tengo acceso a esa información. Sí, sería un experimento interesante, por supuesto. Eso es correcto. No podemos simplemente hacer que la humanidad emigre a otra realidad porque eso sería un acto de interferencia mayor, que podría cambiar la integridad de esa realidad para peor. Por lo que sabemos, podría dibujar una gran diana en nuestras espaldas. Creedme, hemos pensado en eso primero. Aquí es donde debo señalar algo más. Todas las realidades espejo creadas por el proyecto Barrera se consideran oficialmente subordinadas a la realidad principal, independientemente de su integridad estructural. Si es necesario, las utilizaremos de cualquier forma que sea apropiada. Para eso fueron hechas. Si me disculpáis, si me pongo filosófico un momento, es su destino final. Escrito en el mismo tejido de sus muchos universos. Incluso los más fuertes. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si son solo mejores? ¿Y si ellos merecen sobrevivir y nosotros no? ¿Cuántas realidades espejo han sido destruidas? Diablos, no sé el número. ¿Sabéis lo que dicen? ¿Cuántas gotas de agua hay en el océano? Cronología del proyecto Barrera. Iteración X. De mayo de 2007. El proyecto Barrera se puso en marcha con carácter de emergencia con iteración X, refiriéndose a un sistema de base de datos universal cooptado para el uso de Barrera. El objeto SCP-173 fue escogido como la referencia para las primeras pruebas. La primera prueba es extremadamente exitosa, creando muchas líneas temporales que son destruidas por el gusano, alejándolas de la realidad principal, y ganando tiempo para crear métodos de atracción confiables. Esta primera prueba también crea un número de líneas temporales que el gusano evita, y que siguen existiendo en la actualidad, con altos valores de integridad de la realidad. De 2007. A medida que avanza la iteración X, se anima a numerosas instancias de la Fundación Espejo a adoptar programas de armamento anómalos.
La mayoría de estas instancias se convierten en líneas temporales fallidas, y son internamente controversiales, pero también resultan muchos éxitos, particularmente aquellos centrados en la variante clave destacamento móvil Omega 7. Además, se establecen numerosas variantes clave del personal de la Fundación. Algunas variantes clave son un reflejo del personal existente de la Fundación, y otras solo existen en líneas temporales espejo. Entre las primeras y notables variantes clave se encuentran los nombres en clave del personal IRS, Cain Patos Croru y Bantai Masipag. Después de las muertes masivas de la Fundación en excursiones a universos espejo, afortunadamente revertidas en gran medida a través de la tecnología extraída de otros espejos, comienza el reclutamiento preliminar de activos extrauniversales. El uso de agentes proxy colaboradores se establece rápidamente como procedimiento estándar. Iteración E. 19 de enero de 2008. Iteración X oficialmente considerada un éxito y resuelta. El análisis de las líneas temporales de la iteración X muestra que la mayoría de las líneas temporales espejo creadas fueron fallidas, exhibiendo una integridad estructural extremadamente pobre. Esto fue visto como un resultado positivo, dado que ahora existían muchos espejos que redireccionaban a El Gusano, y que una minoría de espejos probablemente no eran vulnerables a El Gusano, lo que presentaba oportunidades para estudios a largo plazo. El análisis de la iteración X también revela que la mayoría de las líneas temporales espejo exhiben ambientes hostiles, y que los humanos, donde están presentes, exhiben un comportamiento irracional y violento. Además, numerosos cúmulos de realidades desaparecieron sin dejar rastro ni explicación, tal vez el objetivo de El Gusano, tal vez no. Los procedimientos de creación de la realidad se actualizan de acuerdo con el avance a iteración E. Después del análisis, el proyecto Barrera avanza hacia la iteración E, refiriéndose a un sistema de base de datos universal con capacidad actualizada, con el nombre en clave. La iteración E usó múltiples variantes clave de referencia además de SCP-173, notablemente SCP-529. La tasa de creación de las líneas temporales espejo aumentó gradualmente. Iteración W. 19 de julio de 2008. La iteración E se soluciona con éxito. El proyecto Barrera avanza a la iteración W, refiriéndose a un nuevo sistema de base de datos universal llamado. La creación de líneas temporales espejo aumentó exponencialmente. Los rituales de destrucción de líneas temporales están ahora estandarizados, aprobados por mayoría de votos del Consejo asignado. Se puede acceder al módulo dentro del propio archivo del sistema de la Fundación, solo a través del Consejo asignado. A partir de la actualización del archivo actual, 3 de septiembre de 2018, la iteración W es la iteración actual. 26 de julio de 2008. Cualquier objeto SCP con una variante clave que tenga un significado central para el proyecto Barrera se registra ahora como SCP-001, comenzando con un ítem con el nombre en clave fajo de papeles, junto con la entrada más antigua en el sistema de clasificación anterior a SCP, objeto 86243-AR-001. 1 de mayo de 2009. A medida que se estabiliza la iteración W, el comando O5 asume completamente todas las asignaciones y directrices relacionadas con el proyecto Barrera. Las comunicaciones se gestionan a través de plataformas de acceso central de nueva creación. 4 de septiembre de 2009. Toda la creación de variantes del proyecto Barrera se interrumpe temporalmente, y la experimentación se limita únicamente a las líneas temporales espejo existentes. Nombre en clave del subproyecto. 4 de diciembre de 2009. Se reanuda la creación de variantes del proyecto Barrera. 27 de julio de 2011. Con casi 1000 SCPs de uso común como variantes en la creación de líneas temporales espejo, se establece que además de las variantes clave SCP-001, se elegirán nuevas variantes clave importantes y se asignarán a posiciones específicas en el sistema de 4 dígitos, 1000, 2000, 3000, etc. 25 de febrero de 2013. La creación de una línea temporal espejo se amplió para centrarse en los cánones sin un solo elemento SCP como variante clave. Los cánones muestran un alto grado de varianza para incrementar el valor de la prueba. 27 de mayo de 2014. La creación de una línea temporal espejo se amplió aún más para centrarse en los objetos mantenidos, o evaluados, por grupos de interés anómalos como variantes clave. 20 de abril de 2018. Datos borrados. Alternativas al proyecto Barrera.
Datos borrados por orden del Consejo O5. Nota de O5. Se ha planteado repetidamente la cuestión de por qué no consideraremos los métodos de protección de realidad como un sustituto del proyecto Barrera. La respuesta es simple. El proyecto Barrera funciona. Todas nuestras previsiones y análisis han demostrado que el proyecto Barrera funciona con total seguridad. No nos arriesgaremos con la existencia misma de la realidad principal. Gracias por su cooperación. Acceder al registro de experimentos del proyecto Barrera. Registro de experimentos del proyecto Barrera. Este documento es un resumen ejecutivo de registro de pruebas parciales para proyecto Barrera. El número total de variantes viables es 4802. El formato es el siguiente. Designación. Descripción. Método de atracción. Solo es necesario enumerar las variaciones significativas. Objetos focales de la subrealidad. Incluya en los objetos utilizados para afectar las subrealidades, si corresponde. Variaciones significativas. Las variaciones globales significativas que se hayan producido. Indique también cualquier variación accidental o natural que se produzca. Variantes clave. Si hay alguna. Las variantes clave son siempre objetos SCP o objetos anómalos no SCP importantes. Estado actual. Normalmente colaborando, destruido, no resuelto, monitorizado u otro. Notas. Se pueden solicitar a la Administración registros de pruebas de archivo completos para el proyecto Barrera. Designación. 001, UC5, RX0. Descripción. Una de las numerosas pruebas iniciales idénticas del proyecto Barrera. Método de atracción. Tecnoritual diseñado en colaboración con especialistas en contención esotérica. Se utilizan sigilos genéricos, con énfasis en el sacrificio de sangre. Componentes rituales no orgánicos realizados exclusivamente a través de ficheros de datos informáticos. Objetos focales de la subrealidad. Una urna llena de tierra. Tanto la urna como la suciedad provienen de la realidad de destino original. Variaciones significativas. Como esto era una prueba del concepto del proyecto Barrera, no se hizo ninguna variación significativa, aparte de la variante clave de referencia única. Variantes clave. SCP-173, no se han realizado cambios, solo la referencia, estado actual. Destruido. Notas. No todas las variaciones de esta prueba han sido destruidas, y en caso de emergencia se consideran posibles copias de seguridad. Designación. Un K0, M55, W17. Descripción. Inicial Run of Variant Class 1K0. Colaboradores. Ninguno. Método de atracción. Biopelículas genéticamente modificadas introducidas en la población de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Las biopelículas indujeron un estado hipnagógico en aproximadamente el 10% de los individuos infectados. El especialista en contención esotérica utilizó el potencial psíquico masivo resultante como faro. Objetos focales de la subrealidad. Cadáver de D-55432 de la cerca T14, LLD, 540, infectado con la biopelícula. Variaciones significativas. La variante tiene significativamente menos objetos SCP identificados, y SCP-1000 está unos 500 años más cerca de inducir un cambio de dominancia de clase SK que en la línea principal. Variantes clave. SCP-103. Reemplazo de un SCP con amenaza mínima de origen desconocido por una variante con causa biológica conocida de nivel de amenaza moderado. Estado actual. Monitorizado. Notas. La tasa de decadencia de la realidad está aumentando, pero aún no se ha producido el colapso total. Designación. RK0-10, QR30. Descripción. Experimentar con alteraciones directas a la historia del mundo, centrándose en los efectos actuales en la Fundación SCP. Equipo de 350 colaboradores, creados a lo largo del tiempo para realizar cambios en la realidad cuando sea necesario para modificar los resultados. Método de atracción. Sistema tecnoritual estándar. Objetos focales de la subrealidad. Cadáveres de instancias recién alteradas de SCP-1000 y SCP-1111. Variaciones significativas. Cambios masivos en la historia del mundo debido a alteraciones en las variantes clave. Los cambios de la realidad aseguran la consistencia básica de la línea temporal actual con la realidad principal. Variantes clave. SCP-1000 alterado a perro blanco, actualmente SCP-1111. SCP-1111 modificado a pie grande. Estado actual. Destruido. Notas. Experimentos similares se llevaron a cabo en varios miles de cercas, invirtiendo variantes clave de SCP-S para observar los efectos en la línea temporal. Designación.
MT1, 9, PS, 339. Descripción. 223 a prueba de la clase designada dedicada a la alteración de las bases / énfasis de la tecnología, con el fin de determinar si se pueden desarrollar procedimientos de contención más eficaces para el gusano. 195 colaboradores creados a lo largo del tiempo, desde el año 1600 hasta la actualidad, para impedir / destruir los avances tecnológicos clave. Método de atracción. Sistema tecnoritual modificado debido a las variaciones en el nivel tecnológico local, específicamente la falta de electrónica. Cálculos realizados con sujetos adquiridos de la Iglesia Ortodoxa de la obra dentada, la única rama existente de la Iglesia del Dios roto. Objetos focales de la subrealidad. 12 kilogramos de tierra infectada por SCP-217 proveniente de la cerca MKXLLC, 09M, hijo natural de la colaboradora Melissa Hargrove y varón nativo. Variaciones significativas. Alteración exitosa de la tecnología base, resultando en dependencia de medios puramente mecánicos para producir trabajo útil. Variantes clave. SCP-993 recuperado durante la Revolución Industrial en vez del siglo XX, SCP-217 alterado para ser menos infeccioso y de acción más lenta. Estado actual. Colaborando. Notas. Las expectativas iniciales eran que la tecnología inicial se estancaría a nivel de la Revolución Industrial. En cambio, se dieron grandes pasos en la miniaturización y el desarrollo bioquímico. El nivel eficaz del efecto de la tecnología es aproximadamente el mismo que el de los años 50 en la realidad principal, utilizando exclusivamente medios mecánicos. Designación. XQ0-503-856. Descripción. Invasión espejo. Prueba de presencia de colaboradores significativamente aumentada. 350 agentes espejo fueron capaces de desestabilizar la actual fundación de un nivel tecnológico equivalente en un tiempo récord. Método de atracción. Rituales estándar superdimensionados utilizando un mayor número de colaboradores. Objetos focales de la subrealidad. Cadáveres de colaboradores espejo nativos. Variaciones significativas. Ninguna. Idéntica a la realidad principal excepto por, como siempre, la presencia del proyecto barrera y las alteraciones estándar. Variantes clave. Ninguna. Estado actual. Destruido. Notas. El éxito de la misión parece muy alto, aunque la eficacia de la evaluación del gusano todavía está siendo evaluada. Dependiendo de los resultados, puede acelerar esta dirección en el futuro. Y eso se llama pagar al Danegeld. Pero lo hemos demostrado una y otra vez, que si una vez que le hayas pagado el Danegeld nunca te deshaces del danés. Error de sistema desconocido. Lectura adjunta. A veces sueño que hay una fundación superior, una verdadera fundación original sin el horror sin fin de lo que hemos hecho, una realidad no podrida y mundana y decepcionante, una fundación que realmente merecía sobrevivir, merecía ser la primera. A veces pienso que todos estamos atrapados en un sueño febril, como si estuviéramos en una botella en algún lugar en el que algún forastero está experimentando con lo que haría la fundación, dándole todo el poder que podamos imaginar y una excusa para justificar cualquier cosa. A veces me pregunto si esta es la razón por la que nadie ha venido a detenernos. Si no es Dios o dioses, seguramente debe haber algo allá afuera, seguramente debe haber algo que valore las incontables vidas que hemos sacrificado. A menos que esas vidas y esas mentes sean solo sombras en una pared, a menos que seamos manipulados como marionetas de la misma manera que manipulamos a todos los demás, pero ¿no sería eso demasiado fácil, si nunca hiciera ninguna de las cosas que sé que hice? ¿Qué nos dio derecho a hacer esto? ¿Somos los primeros? ¿Y si hay 1 millón de realidades principales y 1 millón de proyectos barrera? ¿Y si no los hay? ¿Y si hay otras realidades principales, pero somos los únicos con un proyecto barrera? Si somos los únicos que lo hemos logrado, ¿todos vosotros? ¿Cómo lo sabríamos? Fallo en el reinicio del sistema, error de sistema desconocido. Lectura adjunta. Si estás escuchando esto, eres parte de la pared. Solo quiero que sepas que lo siento. Pero no lo suficiente como para parar. Búsqueda de palabras clave en la base de datos. Barrera. Una referencia de texto encontrada. Archivo SCP-3591. Error. No se ha encontrado el archivo suplementario solicitado. Desconexión del sistema. No morimos en la oscuridad para que podáis vivir en la luz. Vivimos en la oscuridad, solos.